esto, ¿sí? Que es el tiempo, por 0,3, ¿sí? Acá va C, si no recuerdo mal, sobre C cuadrado. Y Profe, ahí acá, donde puso el tiempo no va la posición. a ver, para un segundito. Puso 2 veces tiempo. Ah, puse 2 veces, sí. Se nota que hoy me levanté temprano. Bien, entonces acá tengo los 0,3C sobre C cuadrado. Y acá tengo el 1 por 10 a la 5 metros. Y dividido lo mismo, ¿no? La raíz de... Bueno, horrible. 1 menos 0,3 al cuadrado. Bien. Esto es lo que da aproximadamente esto. Bien. Muy bien, esto es el cálculo con las ecuaciones estas. La formación de Lorentz. Bien. Vamos al gráfico en sí. Para el gráfico en sí, bueno, una de las cosas que tenemos que averiguar es el ángulo, ¿no? El ángulo que 1669. ya lo voy a poner directamente, ¿sí? El arco tangente de 0,3C sobre C. Esto da 16,7, compruébenlo por las dudas. Sí, da eso. Sí, sí. Muy bien, entonces ya tenemos el ángulo. Bueno. Aplicaciones. Voy a trazar los ejes. Ahora vamos a hacer en blanco. Muy bien. Acá tenemos entonces C por T y X. Y ahora hay que trazar, vamos a agrandarlo un poco, a ver si lo puedo hacer de esta forma. Lo tengo que hacer a, ¿cuánto era? 16,7, ¿no? Bien, entonces 16, ahí es 16, por ahí. No me gusta. De ahí, 16, por ahí. Bien. Esto es CT' y X', ¿no? Sí, sí. Muy bien. Resulta ser que la posición es 100.000, ¿no? O 1 por 10 a la 5. ¿Sí? Lo que voy a hacer es tomar que el 1, este 1, yo le voy a tomar como 10.000. O sea, lo que voy a hacer es tomar este 1 como 10.000. Lo mismo tengo que hacer acá, ¿no? Por el tema de escala. Entonces, si yo tomo eso, los 100.000 van a estar acá.
Acá voy a tener 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, así, hasta 100.000. Y acá voy a tener, entonces, 100.000. O sea que 10 centímetros son 10.000. Perdón, 100.000. ¿Está bien? Sí, sí. Después vemos, por ahí no me sirve esto y lo modifico, pero bueno, vamos probando. Bien. Pero ahora quiero, ya tengo ubicado la posición del evento medido por S, que es 100 kilómetros. Pero para ubicar en el tiempo, lo que tengo que agarrar es multiplicar este 2 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Este 2 por 10 a la menos 4. Multiplicado por C. 60.000. Pues. 60.000. Bien, esto da en metros, ¿no? Bueno, Bueno, entonces tengo que hacer lo mismo, ¿no? No puedo cambiar la escala acá. Entonces pongo 6 acá. Y acá vamos a tener... Si hay algo que no se entiende... Ahí ese pedacito que está atrás lado, ¿me lo explico otra vez un chiquitito para ¿Cuál? atrás? Ese que está haciendo ahora, el movimiento ese que está haciendo ahora. Ah, a ver, primero marqué... Yo digo, cada centímetro, por una cuestión de escala... Eso sí lo entendí, hasta llegar a 100.000. Bueno, ¿acá qué tenés? Acá vos tenés este eje de C por T. Sí. T es 2 por 10 a la menos 4. Y lo multiplicás por C, que es 3 por 10 a la 8. Ah, ahora sí entendí. Y esto da 60.000. Entonces lo marco, 60.000 son 6 centímetros. Ahora sí entendí. Entonces trazo así. Y esto lo pongo acá. Entonces, acá tenemos el evento en los 100.000 metros y en el tiempo, que cuando lo multiplicamos por C me queda 60.000. Sabemos que si esto lo dividimos por C, volvemos a obtener 2 por 10 a la menos 4 segundos. Bueno, hasta acá estamos. Pero ahora lo que tenemos que buscar es cómo vamos a calibrar estos ejes en amarillo. Para eso, de vuelta, voy directamente a las ecuaciones. No vamos a hacer toda la deducción de vuelta. Pero yo tengo que averiguar cuánto vale. De vuelta, acá tengo la hipérbola. ¿Sí? Tengo la hipérbola. Donde toca o corta el eje X' y donde corta el eje X es donde vale 1 y 1. En este caso va a ser 10.000 y 10.000. Porque hemos elegido tomar la unidad como 10.000. Por un tema de que si no, si yo tomo esto como 1, tengo que más 100.000 no me alcanza. O sea, tengo que acortar eso. Por eso tomamos esta escala. La cuestión acá que lo que yo voy a averiguar acá
es esto, es dónde corta, en qué valor de x corta la hipérbola al eje x'. Eso lo averiguamos haciendo este cálculo. De vuelta, las dudas sobre estas ecuaciones las miran en el video. Si no, no terminamos más. Bien, ¿esto cuánto da? Medio 1,05. 1,05. Bien. Pero yo ahora quiero saber cuánto vale la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, trabajo con este triángulo rectángulo que tenemos acá. Con este triángulo rectángulo que tenemos acá. Lo voy a borrar esto para... ¿sí? Voy a borrar esto para que no moleste. Bueno, para averiguar cuánto va a valer estos 10.000, que acá valen 1 centímetro, tengo que hacer esto. ¿Sí? 1,05. Básicamente aplicando el coseno al ángulo, me va a quedar coseno de 16,7. Da Sí, 1,09. sí, 1,09. 0,94. Casi 1,1, ¿no? Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo agarro la regla, y marco 1,01, lo cual es casi 1,1, ¿sí? Ahí, bueno, lo voy a marcar más o menos, no está fácil, ¿sí? Más o menos ahí, eso es 10.000. ¿Sí? Es Sí, decir, sí. No puedo. ¿cómo no podés? Perdón, profe. Pensé que Ah, estaba el micrófono. voy a volver a dibujar esto. No. Bueno, más o menos ahí. Bueno, entonces, en el eje X, 1 centímetro son 10.000. Pero en el eje X', 1 centímetro con 0,9 es 10.000. ¿Se entiende? Sí, 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 se ahora sí. entiende. Fíjense que ahora no es tan diferente como el ejercicio que vimos ayer. En el ejercicio que vimos ayer, los ejes estaban más cerrados y la diferencia entre la longitud de la unidad en X y en X' era bastante más grande. Pero acá, como es tan solo el 30% de la velocidad de la luz, ya la diferencia entre la calibración de un eje en otro no es tan grande. Esto obviamente uno lo puede marcar todo, pero yo directamente vamos a apelar después a ver cuánto mide y en base a eso hacer el cálculo, la transcripción, a ver cuánto es en tiempo y cuánto es en posición del sistema prima, ¿no? Bueno, ya sabemos que 1,09 es 10.000.
tanto en el eje ZT' como en el eje X'. ¿Eso se entendió? Sí, sí. Sí. Bien, entonces vamos a trazar con azul. Tengo que trazar... no, eso no. Yo acá, como puedo hacerlo, busco que esto quede paralelo, ¿no? Lo cual no quedó. Entonces lo voy a hacer de vuelta. Lo más paralelo posible. Y después lo traslado acá. Después tengo que hacer lo mismo con esto. Voy a trazar por ahí, parece estar bastante bien. Por ahí, ¿no? Entonces, lo que tenemos que medir nosotros es acá y acá. Acá nos va a dar la posición y acá nos va a dar el tiempo, ¿no? Sí. Acá teníamos la posición y el tiempo en el sistema S, el que está en reposo. Acá y acá obtenemos la posición y el tiempo en el sistema S'. Bueno, entonces vamos a medir con la regla lo mejor que podamos. Bien. Acá está, digamos, en 9,5, podemos decir. Sí. Entonces, anotamos acá 9,5. Y ahora medimos el otro. Por ahí. Digamos un 6,3. 6,3. Sí. Sí, más o menos. Entonces, CT', 6,3. Cerramos ahí. Bien. Profe, perdón, pero Sí. a mí no me da 6,3. Y de hecho, en el gráfico de CT, o sea, no prima, el 6 está mucho más arriba. Me parece que no da 6 ahí. Da 3 y algo. Yo dije 6. Sí. Claro, no. Tenés razón. No sé por qué dije 6. Porque acá mi dibujo me da No, sí, tenés 3,2 razón. aproximado. Yo me enganché con 6 y no sé por qué dije. La otra línea, la verde. Claro, acá Me es. confundí ahí.
Y yo miré, claro, yo miré acá arriba, qué sé yo, bueno. No es fácil de acá. Bueno, 3, 1, 3, 2, 3, 3. ¿Qué les parece a ustedes ahí? 3, 4. ¿Sí? 3, 4. Sí. Sí, pareciera. Entre 3, 4 y 3, 5. Sí. Sí. 3, 45. Bien, al medio. Bueno, pero ¿qué hacemos ahora? Yo con esto todavía no tengo los valores. El tema que en los ejes amarillos, esto es lo que mide, pero en realidad no es lo que vale, ¿no? Pregunta, profe. Primero se divide por la unidad y después por el tiempo, ¿no? O sea, la X' no, pero el C por T' sí, ¿o no? O primero ¿Cómo tendría se que dividir divide? por el tiempo. Pará, todavía O sea, no. porque nosotros habíamos calculado que la unidad en el eje primado era 1,09. Por eso. Ahora lo que Ahora hay que tenemos que ver dividirlo es, por eso, ahora lo por que valor. tenemos que ver es realmente cuánto es esto. Porque esto lo hemos medido con la calibración que teníamos en X', perdón, en X y en CT. Sí, Ahora, ¿qué habría que hacer para ver realmente cuánto es X'? dividir por la unidad. Dividir por 1,09. 1,09. Porque en realidad 1 es 1,09. Entonces, los 9,5 en X' no son 9,5. ¿Cuánto es? 8,72. 1, 5, 5, 9. 871. 8,71. ¿Y CT'? 2,94. Bueno, pero resulta ser que 8, esto en realidad, nosotros dijimos que así como 1 es 10.000 y 10 es 100.000, 871 es 87.100. Que no es exactamente los 80, casi 86.000, pero por una cuestión de vuelta, de cuestión de acá de error del dibujo, ¿no? Lo mido de vuelta. ¿Sí? Ahí está. Podríamos también, digo, está bien, uno podría decir, bueno, lo está ajustando, bueno, me estoy fijando de vuelta, y acá yo veo que cae entre 9,4 y 9,5, o sea, también podríamos haber tomado acá 9,45 en vez de 9,5. ¿Esto cuánto daría? 8,66. 8,66. Y esto daría 86.600. Contra los 85, casi 86.000. 85.959, prácticamente 86. Y acá nos está dando también muy cercanos, digamos, teniendo en cuenta como lo estoy haciendo, que no es lo ideal, digamos que da bastante bien. Ahora, lo que queda acá es lo del tiempo.
¿Qué habría que hacer acá para averiguar T'? Eso es lo que le preguntaba. Primero lo divido por la unidad, Pará. y era 2,94, y después lo tengo que dividir por ¿Qué C. es 2,94 con la escala que usamos? La posición Sí, pero sobre C por dijimos T. que por cada unidad es 10.000. Yo lo tengo con notación científica, no sé si Claro, anoté bien. Entonces, eso habría que este- multiplicarlo por 4 eso, por los esto en realidad 10.000. es 29.400 con el cambio de escala. Pero eso no es C por T. Esto es C por T, Claro, pero 29.400 sería C por T. está bien, sí. Pero si yo quiero averiguar T', ¿qué tengo que hacer? Dividirlo por la velocidad Dividir de la luz. todo por C. O sea, me queda 29.400 dividido C. Bueno, le aviso que no da, entonces no tenía mal anotado yo. Da 9,8 por 10 a la 5. Esto da 9,8 por 10 a la 5. Sí, Menos 5. los 5, perdón. Ah, bien. Y si lo pongo así, 0,98 por 10 a la menos 4. Está bastante cerca. Sí, ¿Eh? sí, daba Pero el bastante tiempo es cerca. 2. Un error de 7 por 10 a la menos 6. Tengo 1 por 10 a la menos 4 y acá Yo 0,98 por también 10 a tengo la menos 4. otro valor. No, pero yo tengo otro valor anotado en el cuaderno. Tengo que el tiempo era 2 por 10 a la menos 4. No sé Ah, por qué puse 2. bueno, digamos que da bastante, con una diferencia muy, muy, muy baja. El tema acá es que con respecto al otro ejercicio que habíamos visto, podíamos usar la escala 1 en 1. Entonces, esta cuestión de que a esto lo llamo 10.000, a esto 100.000, y eso hay que tenerlo en cuenta acá, porque este 8,6, primero hay que ajustar la escala, hay que ajustar a la calibración. ¿Qué quiere decir? Cuando medí 9,45 en X', lo tengo que dividir por esto para decir realmente en X' yo tengo 8,66. Pero a su vez, como sé una escala 1 en 10.000, lo tengo que multiplicar por 10.000 y hay que hacer todo esto. Pero si no lo hacemos así, no hay forma de hacerlo. Yo lo había hecho así, ya, y lo que me pasó es que en el eje de C por T, en vez de mantener la misma escala, porque usé notación científica y puse que cada centímetro era 10 a la 3, hasta ahí venía bien. Pero en el otro eje cambié la notación científica y puse 10 a la 4, Ah, no. y ahí se lío, ahí me dio Claro, no, cualquier hay cosa. que mantener la misma escala. Fue el error. Pero bueno, yo esto después lo subo, igual ustedes háganlo en su hoja, El pero cohete se me fue a cualquier lado. bueno, espero que les quede un poquitito más claro ahora. Sí, profe. Sí. Está bien. Bueno, vamos a ver un temita. Abandonamos un poco esto. Igual después esto lo subo. Y vamos a lo siguiente.
En un ejercicio que vimos de la guía, de la primer guía, ¿se acuerdan de un ejercicio que aparecía Sergio y Magda? Donde yo les comenté que había dos relojes y que los relojes, si bien para un sistema estaba sincronizado, para el otro no. No sé si se acuerdan de eso. Sí, sí. Sí. No hace falta que no hagan ningún dibujito, nada. Todos se acuerdan perfecto. Sí, profe. Sí. Muy bien. Bueno, recordando un poquitito, esto ya lo hemos visto, que como consecuencia del segundo postulado de la relatividad, lo que vamos a tener, que ya el tiempo y las distancias no son absolutas, sino son relativas, son afectados por la velocidad. Esto ya lo hemos visto, lo han visto en los videos, donde plantea acá que cuando Henry, que es el que está en la patineta, o un vagón, parece como un vagón de tren, no importa, y Albert, ambos están enfrentados uno con otro, se dispara un haz de luz que se propaga en forma esférica, acá circular porque están en un plano, y como consecuencia de que ambos tienen que medir la misma velocidad de la luz, resulta ser que cada uno, desde el punto de vista, de su punto de vista, va a percibir como que está en el centro justamente de ese haz de luz que se propaga, ya que si miden la misma velocidad en todas direcciones, uno se tiene que percibir en el centro de esta luz que se va propagando en los 360 grados. ¿Sí? Entonces, primero lo plantea desde el punto de vista de Albert, que se ve que él está en el centro, pero después lo plantea desde el punto de vista de Henry, que él está en el centro y ya Albert es el que no está en el centro. Pero aparte, a partir de esto, se plantea justamente el fenómeno de la simultaneidad, ya que en el gráfico de arriba, este haz de luz que se propaga va a alcanzar las dos banderitas en el mismo tiempo para Albert, pero para él va a afectar primero la banderita a la izquierda de Henry y después la derecha. Pero desde el punto de vista de Henry, este haz de luz va a afectar primero a la banderita de la derecha de Henry, luego a las dos de él, simultáneas, y luego a la izquierda de Albert. Primero a la derecha de Albert, después las dos de él, y después a la izquierda de Albert. Entonces, cuando queremos que haya simultaneidad en un sistema, no lo hay en el otro. De esto mismo podemos desprender que dos relojes que estén sincronizados en un sistema de referencia no lo van a estar en el otro o ningún otro sistema que se mueva respecto al primero. Se colocan dos relojes en reposo en A y en B, separados a una distancia L. Imaginemos acá que se colocan en A y en B dos relojes. Están separados a una cierta longitud L, medida por el sistema S. Resulta ser que esta distancia, en este caso, es la longitud que mide este señor de abajo, el que está en reposo. Como él mide esta longitud entre B y A y la mide en reposo, esa longitud va a ser longitud propia, la longitud propia del andén. Ahora, la longitud del tren o del vagón, como él la ve en movimiento, es la longitud del vagón impropia. Por eso acá no figura propio. O sea, para él sí, él mide que el vagón tiene la misma longitud que estos dos puntos, ¿sí? Que llamamos longitud del andén. Aunque el andén es más largo, no importa, pero esta parte. También acá caen dos rayos que para M, estos dos rayos caen simultáneamente, ¿sí? Entonces tenemos que M ve los dos relámpagos simultáneamente. M está en reposo en el sistema S, como siempre S está en reposo, S' es el que está en movimiento, y mide una longitud de B hasta A
que como él la mide en reposo es una longitud propia. Y la longitud que él mide del andén, que es una longitud propia para él, es igual a la longitud que mide del vagón o del tren. Bien. Pero habíamos dicho que dos eventos que son simultáneos no lo son para el otro. De hecho, para F, que es el que viaja sobre el vagón, acá se muestran que se va propagando, como en el caso anterior, estos círculos en líneas punteadas muestran una esfera de luz que se va propagando en los 360 grados. ¿Sí? Bien. Acá vemos que impacta primero la información, o sea que la luz llega primero de A'. ¿A quién? Al que va arriba del vagón. Y después llega la de B'. Es decir, que para F lo que va a ocurrir es que primero ve el relámpago a la derecha y luego ve el relámpago a la izquierda. Desde el punto de vista ahora del que va en el de F, que es el que va en el vagón, cuando él mida la longitud del vagón, ahora esa longitud del vagón, como para él está en reposo, porque él se mueve con este vagón, la longitud del tren o vagón va a ser una longitud propia. Pero ahora, si comparamos con la distancia de A a B, ¿sí? Ahora, este andén, F, lo va a ver en movimiento, y sabemos que va a haber una contracción de longitudes. Entonces, para F, el largo del vagón o del tren no es igual a la distancia de estos dos puntos, de B a A. Si bien lo eran para la persona que estaba en reposo, para M no lo es para F. Sin embargo, sí van a concordar en esto. Cuando el rayo de luz impacta en la parte delantera, A' coincide con A, y cuando impacta en la parte trasera, B' coincide con B. Y si nos vamos para atrás, esto también ocurre. Para M, cuando impacta la parte delantera, que es simultáneo con la parte trasera, donde está A, está A', o mejor dicho, donde está A' está A, y donde está B' está B. O sea, que en eso coinciden. No coinciden es que es simultáneo, pero los dos van a coincidir de que la parte delantera y la parte trasera, cuando impactan los rayos, van a coincidir con A y con B. O sea, A' con A y B' con B. Para un caso, lo verá como simultáneos. Y en el otro caso, lo verá, digamos, uno primero y otro después. ¿Sí? Acá dice, bueno, ahora suponemos a F en reposo. ¿Sí? Obviamente, si ponemos a F en reposo, ahora el que ve, lo que él ve es que se mueve el andén. Como cuando nosotros vamos en el tren, cuando miramos a la gente desde el andén, para nosotros la que se mueve es la que está dentro del tren. Pero para los que están adentro del tren, los que se mueven son los que están afuera. Entonces, F ve una longitud contraída del andén. Si hay alguna duda hasta acá, me dicen. No. Bien, Va bien, entonces, profe. lo primero que vimos fue esto. Y lo segundo que vimos fue esto. Desde el punto de vista de M, o sea, desde la perspectiva de M, donde M está en reposo, pasa lo que se ve acá a la izquierda, y de la perspectiva del que va en el tren, que es F, pasa esto que se ve a la derecha. Bien. La idea ahora es colocar estos dos relojes. Los dos relojes están sincronizados para M. Quiere decir que cuando uno marca 0, el otro marca 0. Cuando uno marca 1, el otro marca 1. Las posiciones de los relojes van a estar dadas por X2, que es la posición del reloj A, y X1, la posición del reloj B.
Para F, que es el que está en movimiento, S', el andén y los relojes se mueven y no se encuentran sincronizados. Si apelamos al anterior, estos relojes que sí van a estar sincronizados para M, no lo van a estar para F. Que no estén sincronizados quiere decir que no marcan la misma hora. Lo que va a ocurrir es que el reloj que se encuentra en A, que es hacia donde él se mueve desde el punto de vista de M, ¿sí?, va a adelantar al reloj B. Coincidente con que el rayo cae primero en la parte delantera y luego en la parte trasera. La pregunta acá es cuál es la diferencia de tiempo entre estos dos relojes. ¿De quién? Del sistema S', ¿no? Porque desde el punto de vista de M, los dos relojes marcan el mismo tiempo. Pero para F, no. Para averiguar esta diferencia de tiempo, podemos usar la transformación de Lorentz. Bien, cuando transcurrió un cierto tiempo, ¿para quién? Para F, que es el sistema S', él lo que va a hacer es medir en ese intervalo de tiempo T sub 0', va a medir, para él el tiempo que transcurrió es el mismo, pero él a su vez lo que va a hacer es medir los tiempos de los dos relojes que se encuentran, uno en A y otro en B. O sea, cuando pasa un cierto tiempo, usamos la transformación de Lorentz para ver justamente lo que habíamos visto, ¿no? Que queremos saber. Cuando transcurre un cierto tiempo en un reloj, ¿cuánto transcurre en el otro? Entonces, como va a medir los dos relojes en ese mismo intervalo de tiempo, para un caso ponemos T1 y X1, que es uno de los relojes. Y en el caso del otro reloj, tenemos T2 y X2. La posición y el tiempo que va a marcar un reloj, la posición y el tiempo que va a marcar el otro reloj. Esto lo podemos igualar, ¿sí? Lo podemos igualar. El factor de Lorentz se va. Y operando un poquitito queda esta ecuación. Esta ecuación nos dice que la diferencia de tiempo entre los dos relojes depende de con qué velocidad se mueve el sistema S' y a qué distancia, ¿sí?, se encuentran estos relojes medidos por el sistema S. O sea, fíjense que acá aparece X y no X'. Quiere decir que X2 menos X1 es la distancia que hay medido por este señor que está acá. Y bueno, acá está claro, X2 es la distancia del reloj en el sistema de reposo S. Bien, vamos a un ejemplo que esto está en el Tipler, ¿no? Acá tienen un reloj de luz, como hemos visto antes, que dispara un haz de luz que sube. Vamos a suponer que el haz de luz sube. Entonces dice, en la nave espacial la luz va desde el disparador al espejo y vuelve, es decir, recorre una distancia D. ¿Sí? O sea, D es, en realidad, es la ida y vuelta. No es solamente la ida. D es ida y vuelta. El haz de luz sube y baja. La distancia es de 30 minutos C. Recordemos que podemos medir distancias como años luz, ¿no? Es una de las unidades que se utilizan como distancia. 10 años luz, 1000 años luz. En este caso son 30 minutos luz. Por lo tanto, si yo quiero averiguar en el sistema el movimiento que va a ser T', o sea, va a medir ¿qué? Este va a medir tiempos propios. ¿Cómo hago para calcular cuánto tarda el haz de luz en subir y bajar? Bueno, la distancia que tiene que recorrer la luz dividió la velocidad de la luz, o el valor de la velocidad de la luz. Nos va a dar directamente 30 minutos. Quiere decir que
como estos sucesos, o sea, subida y bajada de la luz, están o ocurren en el propio sistema, el sistema DF, este tiempo es el tiempo propio, que es de 30 minutos. O sea, dentro de la nave pasaron 30 minutos. Esta nave se mueve a 0,8 C. Esto es lo que se va a mover la nave, ¿sí? Para M, o sea, lo que valga esta longitud es lo que se va a mover la nave, que es lo que va a tardar la luz en subir y bajar dentro de la nave. M tiene en los costados 2 relojes. Muy bien. Para M, cuando la nave está acá, los relojes marcan las 12, y cuando la nave llega acá, marca 12:50. O sea, este tramito de viaje para M tardó 50 minutos. Muy bien. Acá podemos apelar a la dilatación del tiempo y podemos averiguar justamente que si nosotros hacemos la transformación de los 30 minutos como tiempo propio y utilizamos el factor gamma, nos va a dar justamente los 50 minutos. O sea, para M pasaron 50 minutos, pero para el que va en la nave pasaron 30 minutos. ¿Hasta acá está? Sí. Sí. Esto yo después los voy a subir, digo, porque no digo que sea súper complejo, pero tiene muchas cosas y por ahí uno se pierde, así que después yo lo subo para que lo miren tranquilo. En todo caso, cualquier cosa consulta. Bueno, entonces, en el sistema de la nave pasan 30 minutos, en los relojes que están acá en reposo pasan 50 minutos. Y como están sincronizados, los dos marcan las 12 y acá los dos marcan 12:50. ¿Cuál es la distancia recorrida por la nave? Bueno, la distancia recorrida por la nave, ¿para quién? Si uso el tiempo t es el tiempo medido por m, que son 50 minutos. O sea, la distancia que recorre la nave es de 40 minutos c. O sea que esto, para m, esta barrita, tiene una longitud de 40 minutos c. Es lo que se movió la nave para este tipo m. Entonces quiere decir que la longitud entre los relojes es justamente 40 minutos c, porque tenemos un reloj en una punta y otro en otra. Acá figura que 40 minutos c es la longitud de esta barrita. Esta barrita, como está en reposo, es la longitud de la barrita medida por m. Y como la barrita esta está en reposo para m, es una longitud propia. Por eso acá está aclarado. Lo que queremos ver es, muy bien, estos relojes están sincronizados para m, pero sabemos que para el que va en la nave no van a estar sincronizados. El reloj de la derecha va a adelantar al de la izquierda. Bueno, utilizando la ecuación anterior, esta, podemos, ¿sí?, averiguar cuánto adelanta uno a otro. La diferencia de tiempo entre los dos relojes da que es 32 minutos. Desde S', la longitud de la plataforma o distancia entre los relojes en el sistema S' es de, es decir, para S', vamos para atrás, esta longitud, que es 40 minutos C, ¿para quién es? 40 minutos C es para este señor. Pero si nos ponemos en el lugar del que va en la nave, esta barrita la ve en movimiento. Entonces, esta barrita
para él no va a tener 40 minutos C. Va a tener 24 minutos C. Esta es la distancia entre los relojes, pero desde la medición de F, ¿no? Del que va la nave. Que él ve la barrita en movimiento. La barrita con los relojes, obviamente. Entonces, ¿cómo ve los relojes? Y bueno, él no los ve de la misma forma que los veía el señor que estaba en reposo. Antes, el señor que estaba en reposo veía que los dos marcaban las 12 y estos dos después marcaban 12:50. Pero ahora, este reloj adelanta en 32 minutos a este. ¿Para quién? Desde el punto de vista del que va en la nave. Cuando llega acá, este va a marcar 50 y este va a marcar 18. Pero de alguna forma hay coincidencia, porque antes, cuando la nave estaba acá, para el señor que estaba acá, el que estaba en reposo, estos dos relojes tenían que marcar las 12. O sea, olvidemos del de la derecha, pero este marca las 12, y acá también marca las 12. O sea, le marcaba las 12 al señor que estaba en reposo, pero también este señor va a ver que marca las 12. Cuando llega acá al final, este reloj, para el señor que estaba en reposo, marcaba 12:50. Pero para ese otro señor también va a marcar 12:50. La cuestión acá es que ¿cuánto dura el viaje? ¿Sí? ¿Cuánto dura? 18 minutos. Ujú. 18 minutos es el tiempo que transcurre en los relojes. ¿Por qué? ¿Cuánto dura el viaje para el sistema que va en la nave? ¿Cuánto duraba? Se me voy para atrás. Duraba 30 minutos, ¿no? En el reloj de acá duraba 30 minutos. Bien. En el reloj del que estaba acá duraba 50 minutos. Pero ahora, si nos posicionamos, es lo mismo que el problema de Magda y Sergio. Si nos posicionamos acá, desde F, ahora, este reloj lo va a ver en movimiento. Si para él pasaron 30 minutos, ¿sí? Para él pasaron 30 minutos y quiere saber cuánto pasa en los relojes que están acá, lo que hay que hacer es nuevamente, ahora esos 30 minutos van a ser tiempos impropios y el tiempo propio va a estar dado acá, en los relojes en movimiento. Si para él pasan 30 minutos, ¿cuánto pasan estos relojes? Bueno, haciendo la transformación, tiene que dar justamente estos 18. Pero, ¿cómo se congenia todo esto? De que para el señor que está en reposo pasan 50 minutos, para el otro pasa 30, pero a su vez si nos ponemos en lugar de este, él va a ver que en estos relojes pasan tan solo 18 minutos. Bueno, la única forma que esto cierre es que justamente los relojes estén sincronizados para que estén en reposo, pero no lo van a estar para que esté en movimiento. Entonces, para este señor que va en la nave, ¿sí? Para él van a pasar 30 minutos, el viaje va a durar 30 minutos, él va a decir que los relojes que están acá, que para él están en movimiento, tienen que pasar 18 minutos. Y de hecho pasan 18 minutos. Pasa de 12 a 18 y 32 a 50. Pero a la vez coinciden con el señor que estaba en reposo. ¿En qué sentido? De que cuando la nave estaba acá, el reloj de la izquierda marcaba 12, y acá también, y cuando la nave llegó al final, el reloj marcaba 50 y acá también marqué 50. De esta forma, todo cierra. Todo parece como que no tiene sentido, pero cuando uno lo empieza a analizar,
empieza a ver que de alguna forma podemos encontrarle la vuelta de por qué las cosas son como son. Y acá tenemos los 18 minutos. Si en la nave pasaron 30 minutos, que ahora la nave la pusimos como reposo, es lo que hicimos en el ejercicio. Cuando a Magda la pusimos, primero estaba Sergio en reposo y Magda en movimiento. Pero después el ejercicio decía, ¿y qué pasa si Magda está en reposo? Bueno, si Magda está en reposo, ahora el que está en movimiento es Sergio. Y ahora, si pasaron 30 minutos en el reloj de la nave, que ahora es el que está en reposo, ¿cuánto pasan en la plataforma? Que ahora esos son los que están en movimiento. Bueno, ¿cuánto van a pasar? 18 minutos. Pero la cuestión acá es que los relojes ahora no están sincronizados para este señor que está en la nave. ¿Sí? El tiempo que tarda la nave en pasar, según el señor M, a la plataforma es 18 más 32, obviamente dan los 50 minutos. Veamos ahora algunas de las consecuencias del hecho del concepto de simultaneidad ser relativo. Una consecuencia inmediata es que no se observa que los relojes estén sincronizados, en un cuadro están sincronizados desde otro. O sea, en un sistema sí están sincronizados, en el otro no. Entonces podemos apelar a los diagramas de Minkowski. Qué lindo. Tenemos el eje horizontal y vertical que corresponde a este señor. ¿Quién sería este señor? Este señor sería este que está acá, el que está en reposo, M. Los relojes hay que mirarlos así, o sea, estos relojes, estos que acá hay 3, pero no importa, nosotros hablamos de 2, que serían los 2 de la punta, pero si no podemos tener también este tercero. Estos relojes, a medida que va pasando el tiempo, que es el eje vertical, como estos relojes no se mueven, ¿sí? Si suponemos que el sistema está en reposo, cada intervalo de tiempo que dejemos pasar, ¿dónde lo vamos a dibujar al reloj? Bueno, en la misma posición, pero un poco más arriba, ¿por qué? Porque ha transcurrido un cierto tiempo. Y así los dibujamos uno tras otro. Lo que sí, a medida que lo vamos dibujando hacia arriba, tenemos que ir cambiando la manecilla del reloj, moviéndola, porque va transcurriendo el tiempo. Pero los dibujamos uno arriba del otro porque los relojes no cambian de posición. Cuando este señor, que es el que llamamos M, los mide, los mira, él percibe que cuando todos tienen la flechita para arriba, los 3 tienen la flechita para arriba. Vamos uno más arriba. Los 3 tienen la flechita un poquitito inclinadita. Vamos al otro. Los 3 tienen la flechita horizontal hacia la derecha y así sucesivamente. O sea que para él estos relojes están sincronizados. Pero este señor, que sería el que llamamos F, que va en la nave, ¿sí? Ahora que está correspondiente a los ejes inclinados, él los relojes los percibe así, como lo vemos acá. Él los percibe en su eje. Y como vemos, el reloj este adelanta a este y este a su vez adelanta a este. Ahora, si quisiéramos montar los relojes en el sistema en movimiento, ahora los relojes se estarían moviendo. Por lo tanto, cuando dibujo luego un cierto tiempo t al reloj, lo tengo que dibujar arriba, pero yo no lo puedo dibujar arriba, lo tengo que dibujar un poquitito a la derecha porque se está moviendo. ¿Sí? Los dibujo todos inclinados porque ahora se están moviendo en la nave. Ahora este reloj, estos relojes, fíjense que si yo sigo la línea en X', estos relojes, ahora para este tipo, el que va en la nave, los relojes están sincronizados. Pero ahora, el señor que está en reposo, que los ve pasar, ahora, él no los ve sincronizados. Entonces, no hay forma de que
estos 3 relojes o 2 relojes puedan estar sincronizados para uno y para otro. Cuando están sincronizados para uno, no lo está para el otro. Bueno, eso es lo que quería ver hoy con respecto a esta cuestión de los relojes que están sincronizados para uno y no para el otro. Lo que nos queda para ver son las, ¿cómo se llaman? Las paradojas, que hay 3 que son las más conocidas, y las podemos ver la semana que viene. Yo, si quieren, lo que puedo hacer es darles o decirles dónde se encuentran, están tratadas, para que las lean y para que lo discutamos la semana que viene, si las quieren mirar. Profe, son las del granero, los gemelos, ¿no? Y una más. Una es la del granero. Voy a presentar. Una la van a encontrar. Tengo que ir a 2 libros. Los 2 yo. No me acuerdo si se los di el Sear Semaski. Me parece que no, ¿eh? Sí, el año pasado. Bueno. No, acá no va. Acá no va. Acá tampoco. Bien. Primero voy a ir al Serway. Serway. Tomo 2. Muy bien. Entonces, acá está trabajado paradoja de los gemelos. No está muy tratado. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle. Y esta es la que yo le digo que quiero que lo lean y analicen los dibujos y todo ese tipo de cosas. Está todo resuelto, ¿no? No hay nada, pero no quita que implica lo que yo quiero que lo interpreten. Y si no logran interpretarlo, o sea, no logran entenderlo, que lo hablemos justamente en la clase que viene. Por más que esté hecho, no quiere decir que uno lo entienda, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto está en la página 1128. Esto con respecto al Serway. En el Sear Semaski, lo que quiero que vean es, a ver si lo encuentro, pues está un poco, me cuesta a veces encontrarlo esto. Este mismo ejemplo tiene otro nombre. Acá lo han reformulado en la paradoja. Acá. Este quiero que lo lean y lo interpreten. Está en la página 1286 y dice, se recibió antes de ser enviado. Se recibió antes de ser enviado. Ese está en el Sear Semaski. Hay una que es la misma, creo. Paradoja, relatividad
Bueno, la más conocida no es la de los gemelos, pero... ¿cómo era que se llamaba? Chinche, no. Este es. La paradoja del agujero y el clavo. ¿Sí? Pero en definitiva es similar a la del... A ese se recibió el mensaje antes de ser enviado. Es como que agarraron esa paradoja y la presentaron de otra manera. ¿Sí? Bueno, ahí tienen para divertirse, para pensar un poquito sobre eso. ¿Sí? Ok, Sobre eso. del Serway solamente los gráficos, interpretarlos, y del Si hace masking el texto. Sí, todo, digamos, leando todo Ok, pero es leerlo, se entiende lo que digo, o sea, que le cierre, porque si no le cierra, la idea es eso, es que lo hablemos en la clase que viene y hagamos una charla sobre esas dos paradojas. Profe, ¿puede ser, de mi punto de vista, que el Semaski sea más fácil de interpretarlo o entenderlo que el Serway, con el lenguaje que explica las cosas? ¿O soy yo? me cuesta más el Serway, capaz que el Semaski entender las cosas. No sé. No, mira, a mí, la verdad, me pasa que lo que me parece es que el Searse Maski tiene algún nivel, tal vez en algunas cositas un poquitito por arriba del Serway, pero en cuestiones de entender o de claridad, me puede resultar un poco más claro en algunas cosas el Serway y en otras el Sermaski, no le noto mucha diferencia. Pero es personal la cuestión, qué sé yo. Claro, sino capaz que me lo veo más didáctico a personal, y me gustó más los ejercicios que los ejemplos y esas cosas. Me gusta más. Bueno, sí, está bien. No, pues es una interpretación mía, bueno, nada más. Sí, a mí me parecen libros muy similares. Después podemos ver otros tipos de libros que son diferentes de física. Estamos hablando siempre de física general, ¿no? Libros que como que abarcan un poco de todo tema. Un poco de termodinámica, un poco de relatividad, un poco de cuántica, un poco de óptica, un poco de cinemática. Esos son libros de física general. Después, ya si querés algo más específico, tenés que comprar un libro de termodinámica, un libro de fluidos, un libro de ondas, un libro de relatividad, un libro de cuántica. O sea, ya van a Pregunta, tener una porque profundidad. no encontré. De astronomía, ¿hay algo que sea solamente de astronomía? ¿Pura astronomía? Porque busqué y me Sí, hay. Lo que pasa es que hay que ver qué tipo de astronomía vos querés, qué tipo de tema de astronomía, porque puede ser simplemente un libro de astronomía más de observacional, digamos, de coordenadas, digamos, de ese tipo, o puede ser un libro de astronomía más vinculado a cuestiones de, digamos, procesos nucleares que se dan en las estrellas, o sea, uno más en la parte observacional y el otro por ahí puede ser más una parte más digamos, más vinculado a lo teórico. Claro, Por ejemplo, el que yo les pasé de astronomía, ese es un libro de astronomía. El que yo les pasé bueno, en la astronomía. No me claro, acuerdo ahora el nombre, pero ese es un libro de astronomía. Pero no es un libro de astronomía observacional. claro. Eso, a eso digo, claro. No vi ninguno de esos, por eso. No, pero yo tengo algunos digitales. Después, si querés, te paso. Ah, genial, gracias. Avísame, haceme acordar y los subo al Drive. Buenísimo, gracias. Bueno,
traten de ver entonces de esto de los gráficos de Minkowski, a ver si los logran, hagan otro más, elijan otro. Es la única forma de aprender, digamos, ¿no? De practicar. Y después miren estos ¿cómo se llama? Lo del granero y el otro también, que son interesantes. Y bueno, nos estamos viendo el miércoles, ¿no? Sí, profe. Dale. El miércoles hablamos sobre lo de, a ver cómo va lo de lo que eligieron de física de su enseñanza y después seguimos con moderno. Y después el jueves tenemos astronomía, para ver lo que les pareció el video, y vamos a tratar el tema de mareas y seguimos después con moderna. Ok. Bueno, Bueno, bárbaro. listo. Bárbaro, profe. Nos vemos, hasta luego. Chao. Después subo las Hasta luego. cosas al Drive, a la plataforma.